Vamos a continuar con la segunda parte del saquito. Aquí yo ya terminé el largo que necesito y a partir de aquí de que empecé a tejer, después de separar los hombros, me va a salir un abanico más de este lado y un abanico más de este lado. Entonces quiere decir que aquí tengo dos abanicos más. En la parte de enfrente, antes de separar mangas, tenía 7 abanicos para el frente y 7 abanicos acá en la parte de atrás. Entonces eran 7 más 7, 14 abanicos, más uno que me creció de este lado de la manga, el extra que hicimos aquí, y el otro extra de acá donde tejimos un abanico. Entonces ahora aquí tengo 16 abanicos, los 7 de la parte de enfrente y los 7 de la parte de atrás, más los 2 que agregué aquí en la parte de las mangas. Entonces yo aquí ya tengo terminado lo que es la última vuelta. Aquí corto el hilo. Ahora voy a continuar tejiendo las mangas. Aquí tengo el espacio de la manga, tengo los 5 abanicos que yo dejé para la manga. Si ustedes necesitan que su manga quede más ancha, entonces van a tejer un abanico más aquí en el espacio donde tejimos el abanico cuando separamos las mangas, el abanico que se dividió en dos. Aquí en este espacio tejemos un abanico, y para tejer el abanico vamos a amarrar el hilo aquí en esta parte, aquí donde termina este abanico, en esta parte, aquí vamos a amarrar el hilo para que no se vaya a salir cuando tejamos así. Entonces ahí voy a empezar yo a tejer. Entonces tomo un punto y empiezo a tejer. Tomo lazada y voy a empezar a tejer aquí en este espacio, no en este hilo, porque si lo tejo en este hilo se va a jalar mucho, entonces, y si lo tejo aquí va a quedar muy apretado. Entonces en este espacio voy a tejer 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ahí. El 5 lo voy a tejer sobre el hilo. Ahí tengo 5. Aquí ya tengo 5 de los 9 puntos altos que forman el abanico. Tengo 2, 4, 5. Me faltan 4. Los siguientes 4 me voy a pasar al siguiente espacio del otro medio abanico. Aquí en este espacio tejo los 4 puntos que me faltan. Aquí ya tengo los 9 puntos altos que formarían el abanico. Ahora aquí, al empezar, amarré de este lado donde termina el abanico. Para terminar este lo voy a deslizar acá donde termina este otro. Ahí deslizo el punto y así quedaría ya lo que es el abanico. No va a quedar así como estos, pero aquí ya sustituye un abanico. Entonces, para continuar tejiendo su vuelta, van a deslizarse 4 puntos. Yo me deslicé 1, 2, 3 y 4. Aquí. Entonces aquí empezamos a tejer la siguiente vuelta. Este abanico correspondería a la vuelta de estos abanicos. Entonces ahí toca la siguiente vuelta. Después de que me deslizo, tejo 3 cadenas y tejo los 9 puntos altos cerrados juntos y continuamos tejiendo toda la vuelta de la misma manera. Al llegar aquí es lo mismo, tejen el mismo abanico de 9 puntos altos cerrados juntos y aquí igual, y finalizan la vuelta aquí con punto deslizado aquí donde estoy empezando la vuelta. La vuelta se empieza aquí y van a continuar tejiendo de la misma manera en que les voy a mostrar con mis 5 abanicos. Yo voy a destejer esto y les voy a enseñar cómo es que voy a empezar yo. Ahora les voy a mostrar cómo voy a empezar yo.
Yo, para juntar estos dos abanicos, voy a pasar el hilo por estas dos partes, esta del abanico, esta parte de este lado y esta parte del otro lado. Paso el gancho pasando los dos puntos y voy a amarrar. Aquí ya tengo el hilo amarrado, entonces me voy a deslizar 1, 2, 3, 4 puntos y voy a empezar mi vuelta. Entonces me paso aquí. Aquí tengo un deslizado, 2, 3 y 4. Entonces empiezo mi vuelta. Tejo 3 cadenas y tejo los 9 puntos altos sin terminar para cerrarlos juntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Paso juntos, 3 cadenas y punto bajo. Así continúan toda la vuelta hasta finalizar aquí donde empecé la vuelta. Aquí vamos a empezar el abanico, continuamos aquí y aquí tejemos también. Sobre los deslizados tejemos lo que nos corresponde. Aquí estoy tejiendo mi último abanico, tengo las 3 cadenas, 4 puntos, 5, aquí donde amarré el hilo para empezar la vuelta, aquí en el deslizado, 6, 7, 8 y 9. Ahí paso juntos, 3 cadenas y deslizo aquí donde empiezan las otras 3 cadenas. Ahí deslizo el punto y aquí tengo ya la vuelta terminada. Ahora continúo tejiendo abanicos de la misma forma, lazada, y tejo 9 puntos altos aquí en el punto. Aquí tengo ya los 9 puntos altos, punto bajo acá en el punto bajo de la vuelta anterior y vuelvo a tejer los 9 puntos altos en el siguiente punto. Así voy a continuar hasta terminar aquí con el último abanico y finalizar aquí la vuelta con punto deslizado. Aquí ya tengo los 9 puntos del último de los 5 abanicos y voy a deslizar aquí en este primer punto que tengo aquí. Ahí deslizo el punto y así ya quedaría la vuelta terminada con 5 abanicos. Ahora voy a continuar la siguiente vuelta y voy a deslizar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a comenzar la vuelta. Tejo 3 cadenas y vuelvo a tejer los 9 puntos altos sin terminar para cerrarlos todos juntos. Aquí tengo ya los 9 puntos altos sin terminar, los cierro juntos y tejo 3 cadenas, punto bajo, y así voy a continuar toda la vuelta hasta finalizar. Aquí tejemos un abanico, finalizamos la vuelta aquí donde estamos empezando la vuelta, aquí finalizamos la vuelta prendiendo con punto deslizado las últimas 3 cadenas. Entonces continuamos tejiendo un abanico de estos, así toda la vuelta. Entonces una vuelta deslizamos y una vuelta puros abanicos, y así continuamos hasta tener el largo de la manga que queramos, hasta un poquito antes de llegar al total del largo de la manga para tejer el puño. Así voy a continuar yo hasta tener el largo que quiero
y mostrarles cómo tejer el puño. Aquí estoy ya terminando la última vuelta de lo que es mi manga. Estoy terminando ya el último abanico. Estábamos deslizando aquí en esta parte, en este primer punto del siguiente abanico, pero ahora para finalizar voy a deslizar aquí en este primer punto que tengo aquí antes del punto del abanico. Ahí paso el gancho y deslizo el punto, y así ya tengo la vuelta terminada. Ahora para continuar tejiendo el puño y que quede de esta manera, yo ya tejí la otra manga y queda de esta manera. Entonces voy a comenzar y voy a tejer 5 cadenas. Yo le voy a dar de largo al puño lo que son 5 cadenas y queda así chiquito. A mí así me gustó, así pequeñito, pero si lo quieren más largo, entonces van a dejar de tejer su última vuelta pues hasta donde quieran su puño de largo. Pueden tejer esta que sea la última vuelta y empezar a tejer, en lugar de 5 cadenas tejerían 10, pero ya depende de cómo les guste. Yo así lo voy a tejer de 5 puntos. Entonces voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser el largo del puño. Tejo una cadena más para dar altura. Esta no la vamos a tomar en cuenta. Aquí en el primer punto, esta es la cadena que acabamos de tejer. Paso esa cadena y en el siguiente punto tejo un punto deslizado. Deslizo el punto y este sería nuestro primer punto. Ahí voy a poner el marcador para saber que ahí es el último punto. Voy a continuar tejiendo puntos deslizados los siguientes 3 puntos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Ya tejí los siguientes 3. Tengo este que fue el primero, después tejí 3, tengo 4. Ahora para tejer el 5 paso el gancho aquí en el punto número 5 y me paso a este punto de acá del siguiente abanico. Ahí paso el gancho, tomo punto, deslizo estos 2 puntos que tengo aquí, deslizo y ahí ya tengo el punto número 5 terminado. Así vamos a terminar de esta manera siempre que lleguemos a la parte de este lado de la manga. Así vamos a terminar el punto número 5. Ponemos el marcador aquí en este punto y así ya tenemos marcado el punto 5 de acá del lado de la manga y acá el punto donde finaliza. Tengo el marcador 1, 2, 3, 4 y donde tengo el marcador 5. Ahora continúo. Tengo acá el abanico, deslizo 1 y 2. Ahí ya deslicé 2 puntos. Ahora volteo el tejido y tengo los 2 puntos que acabo de tejer, 1 y 2, y tengo el marcador que ese es el punto número 5. Ahí donde tengo el marcador voy a pasar esos 2 puntos que acabo de deslizar y voy a pasar el gancho en el punto donde tengo el marcador. Ahí paso el gancho y deslizo el punto. Ahora quito el marcador y lo pongo en el punto que acabo de tejer para saber que este es el punto donde inicia la vuelta. Ahí tengo el primer punto. Ahora voy a continuar tejiendo los 4 puntos de la misma forma, deslizando los puntos, pero tomando la hebra de este lado, la hebra que nos queda de este lado del tejido. Tengo estas 2 hebras del punto, voy a pasar el gancho en esta. Ahí paso el gancho y deslizo el punto. Ahí tengo ya 2 puntos. Me paso al siguiente punto tomando la hebra de este lado y deslizo. Ahora me paso al siguiente y de la misma manera tejo, deslizo el punto.
tengo 4 y aquí llego a donde tengo el marcador y tejo el número 5. Tejo una cadena que es para dar altura a la vuelta, volteo el tejido, paso esa cadena que acabo de tejer y tejo sobre la hebra que me queda de este lado del tejido. Y aquí tengo el primer punto de la vuelta, empezando de este lado. Voy a poner el marcador ahí, en este primer punto, y voy a continuar tejiendo los siguientes puntos. 2, siempre tomando la hebra de este lado. 3, si se aprieta la hebra con el gancho la jalamos de esta manera, así, para que se afloje un poquito y poder pasar el gancho más fácil. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 puntos. El punto número 5 lo vamos a terminar de esta manera. Paso el gancho sin sacar el punto, me paso al siguiente punto del abanico de este lado y tomo punto. Ahí tengo ya los 3 hilitos, entonces deslizo sobre estos dos de esta manera y así tengo el punto número 5 terminado. Voy a poner el marcador ahí en ese punto. Los marcadores nos van a estar marcando siempre los puntos con los que empezamos la cadena. Como les dije, yo empecé con 5 puntos para tejer el largo del puño. Ustedes pueden tejer con la cantidad de puntos que ustedes quieran y los marcan con el marcador, siempre al empezar y al finalizar. De esta manera tienen que finalizar para que el puño cierre, si no va a quedar el ancho que tiene la manga. Por eso se teje de esta manera, para que cierre el puño. Y ahora deslizamos 2 puntos. También estos 2 puntos que deslizamos nos ayuda para que cierre el puño. Deslizo 1 y 2 a este lado. Ahora volteo el tejido nuevamente y comienzo a tejer los deslizados aquí en el primer punto que tiene donde tengo el marcador. Ahí paso el gancho en la hebra que nos queda de este lado. 1, ahí cambio el marcador, 2, 3, 4 y 5. Dejo la cadena de subida, volteo el tejido y tejo el primer punto. Ahí voy a poner el marcador para marcar el primer punto. Me paso al siguiente, siempre tomando la hebra que nos queda de este lado, deslizando el punto. Ahí tengo 3, 4 y el número 5 como tejimos la otra vuelta cuando llegamos a este lado. Paso el gancho sin tomar punto. Aquí puedo quitar el marcador para ver bien los puntos. Me paso al siguiente punto. Este punto ya no, porque es el que corresponde a la vuelta de ida. Entonces me paso al siguiente, paso el gancho, tomo el punto y ahora sí deslizo sobre estos dos. Ahora me deslizo 2 puntos, 1 y 2.
Ahora doy vuelta otra vez al tejido y comienzo a tejer donde tengo el marcador. 1, cambio el marcador para marcar el punto. Y continúo tejiendo puntos deslizados. 2, 3, 4, 5. Y así de la misma forma voy a continuar tejiendo hasta dar toda la vuelta y terminar aquí para coser las dos partes que me van a quedar aquí y cerrar el puño. Así continúan ustedes su vuelta. Yo voy a continuar hasta terminar y mostrarles cómo coser aquí. Aquí ya estoy a punto de llegar a donde empecé. Tengo los 5 puntos tejidos. Ahora me toca deslizar 2 puntos. Aquí donde está el hilo, en esta parte, este punto corresponde al último punto que acabo de tejer. Entonces me voy a deslizar los 2 puntos que siguen. Me deslizo 1 y 2. Ahora me tocaría regresarme tejiendo los últimos 5 puntos, pero como ya el último punto deslizado ya está aquí justo donde empecé, entonces aquí lo que voy a hacer es cortar el hilo, dejar una hebra larga para coser el puño. Entonces paso el punto, jalo el hilo y así termino ya esta vuelta. Voy a coser estas dos partes para cerrar el puño. Entonces ahora con una aguja de estas lanera voy a pasar el hilo y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, los 5 puntos de este lado, y aquí donde tengo el marcador son los 5 puntos. Estos 2 puntos que tengo acá son los puntos deslizados, esos no los tejimos. Entonces cuento de aquí del marcador 1, 2, 3, 4 y 5 hasta acá donde tengo el otro marcador. Aquí tengo los 5 puntos. Entonces lo que hago es pasar la aguja por aquí donde tengo el marcador, que es el primer punto, y un punto de este lado, que de este lado también debo de tener 5 puntos, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tomando uno de cada lado paso la aguja y aprieto. Aquí me paso al siguiente y al siguiente de este lado y jalo. Así los 5 puntos. Y así con todos los puntos que tengamos, según el punto que le hayan dado al puño. Yo le di 5, entonces así termino los 5 puntos. Ahí está. Ya cosí los 5 puntos. Entonces ahora voy a asegurar el hilo. Ahí rematando. Y así termino lo que es mi manga. Después de que ya rematé el hilo haciendo un nudo aquí donde terminé de coser, entonces después paso el hilo entre el tejido para después cortar. Ahora sí que ya pasé el hilo, entonces voy a cortar el sobrante del hilo. Ahora sí ya voy a quitar los marcadores y ya tengo terminado el puño. Y ahora sí ya tengo terminado el puño. Y es así como terminamos de tejer nuestras mangas de nuestro saquito. Y así quedarían ya terminadas las mangas de nuestro saquito. Ahora voy a continuar mostrándoles cómo tejer el borde de aquí de enfrente donde van a ir los botones. Aquí tengo la hebra donde empecé el cuello
Y acá también tengo la hebra que corté cuando terminé la última vuelta de abanicos de la parte de abajo del saquito. En cualquiera de los dos lados van a amarrar la otra hebra para empezar a tejer el borde. Yo las dejo larguitas porque después así se me hace más fácil esconderlas entre el tejido. Vamos a empezar nuestro tejido, vamos a acomodarlo para poder empezar a tejer. Y aquí tengo el primer punto. Aquí donde tengo el primer punto donde se inició el tejido, aquí paso el gancho y saco punto. Ahora dentro de este espacio del punto alto del abanico, aquí voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahí tengo 3 puntos bajos. Y voy a tejer un punto bajo aquí en este espacio. Aquí tejo un punto bajo en esta parte donde terminan los abanicos. Aquí tengo un abanico y aquí tengo el otro abanico, aquí en esta parte. Ahí un punto bajo. Ahora me paso al siguiente punto alto, al espacio, y tejo otros 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora en este espacio también tejo un punto bajo. Ahora en el siguiente punto alto, en el espacio, 3 puntos bajos. Y ahora estoy nuevamente en este espacio, tejo un punto bajo. Ahora al siguiente espacio del punto alto, 3 puntos bajos. Así voy a continuar de la misma manera hasta llegar acá a este lado. Así continúo toda la vuelta. Aquí ya tengo los últimos 3 puntos tejidos. Acá de donde sale esta hebra, aquí voy a tejer otro punto. Ahí tejo un último punto bajo y así ya tengo la vuelta terminada. Los 3 puntos bajos que estamos tejiendo son aquí en estas partes de los abanicos que estuvimos tejiendo. 3 puntos bajos aquí en el espacio y un punto bajo en estos puntos que salen de acá. Aquí un punto bajo en cualquier partecita, en cualquier espacio que tengan que corresponda a esta parte. Y después nos pasamos a los puntos de acá, de esta parte de los abanicos. Aquí, después un punto bajo aquí en esta parte, en cualquier espacio que tengan aquí. Después nos pasamos acá a los espacios de acá, de esta parte de los abanicos. Punto bajo. Y 3 puntos bajos. Punto bajo aquí y 3 puntos bajos en los espacios de aquí, de esta parte de los abanicos. Entonces yo aquí voy a continuar, voy a voltear el tejido, subo una cadena y voy a empezar a tejer puntos deslizados como lo tejimos en las mangas, pero en cada uno de los puntos. Paso esta cadena que acabo de tejer y en la siguiente tejo punto deslizado. Aquí tengo el primer punto, pongo el marcador para saber que ese es el primer punto y voy a continuar tejiendo puntos deslizados de la misma forma que lo hicimos en la manga, tomando la hebra de este lado del punto, esta de acá. Deslizo el punto y me paso a la siguiente. Deslizando los puntos solamente. Y así tejemos de esta manera toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta, voy a tejer el último punto y acá en este espacio de la primera cadena que hice al empezar la vuelta hacia acá, aquí voy a pasar el gancho y voy a tejer el último punto.
y así ya tendría la vuelta terminada. Ahora de la misma manera que empecé aquí, voy a empezar acá. Voy a tejer una cadena, voy a voltear el tejido y voy a tejer de la misma manera. Paso la cadena que acabo de tejer y tomando la hebra que nos queda atrás, deslizo todos los puntos. Ahí marco el punto y continúo tejiendo igual de la misma manera. Esta sería mi tercera vuelta y en la siguiente vuelta, que va a ser la número 4, voy a dejar los espacios para los botones. Esta vuelta la voy a continuar tejiendo de la misma manera hasta terminar la vuelta. Aquí ya terminé la vuelta, ya tejí el último punto donde tengo el marcador. Voy a quitar el marcador y voy a voltear el tejido. Tejo la cadena y tejo el siguiente punto, pasando la primera cadena que tejí. Pongo el marcador y voy a continuar tejiendo de la misma manera. Yo aquí estoy en la vuelta número 4, es donde voy a marcar para dejar lo que van a ser los ojales. Aquí voy a marcar donde quiero los botones. Yo aquí donde está el marcador es el punto. Voy a marcar los dos siguientes puntos, que es el espacio que voy a dejar para el botón. Entonces aquí paso 2, 4, 6 puntos y marco los dos siguientes puntos. Cuento 2, 4, 6 y marco los dos siguientes para el siguiente ojal. Y voy a contar 2, 4, 6 y marco los dos siguientes. Y ahí serían los espacios que voy a dejar para los botones. Voy a dejar 2 puntos para cada ojal. Entonces, si quieren marcar así sus puntos que quieren dejar para el ojal, yo en total voy a tejer 6 vueltas. Ahorita estoy en la número 4 y es donde voy a marcar donde voy a dejar los ojales para los botones. Entonces voy a continuar tejiendo hasta aquí, hasta donde tengo el marcador, para dejar ahí el espacio para el botón. Ya tejí hasta aquí, hasta el último punto antes de donde tengo el marcador. El marcador me está marcando los dos puntos que voy a dejar sin tejer, entonces voy a tejer 2 cadenas, 1, 2, voy a pasar esos 2 puntos y voy a tejer en el tercero. Y ahí ya estoy dejando el espacio para el botón. Voy a continuar tejiendo hasta donde tengo el siguiente marcador. Aquí estoy donde está el siguiente marcador, que me está marcando los 2 puntos. Tejo 2 cadenas. Ahí tengo las 2 cadenas. Me paso esos 2 puntos y tejo en el siguiente. Y así voy a continuar hasta terminar la vuelta en este último punto, donde tengo el marcador. Aquí ya tengo las 2 cadenas para el espacio, paso estos 2 puntos y tejo el último punto de acá. Y así termino mi vuelta y ya tengo los espacios para los botones. Ahora ya puedo quitar los marcadores y ya puedo seguir tejiendo la siguiente vuelta. Yo en este caso dejé solamente 4 botones. Ustedes, si gustan, pueden dejar botones hasta acá, hasta la parte de abajo. Eso es ya cuestión de gustos. Yo nomás quiero dejar 4, pero ustedes pueden dejar los que quieran. También en este caso yo voy a tejer 6 vueltas, voy a tejer 2 vueltas más, pero ustedes también pueden tejer las vueltas que quieran, dándole el ancho que ustedes gusten. Yo voy a tejer 2 vueltas más de la misma forma. Voy a tejer una cadena, volteo el tejido
tejo el primer punto deslizado y cambio el marcador al primer punto de la vuelta, y voy a continuar tejiendo de la misma forma, tomando la hebra de este lado del punto de este lado. Aquí me toca tejer los dos puntos que dejé para el espacio del botón. Tejo los dos puntos y continúo tejiendo de la misma manera. Voy a tejer esta vuelta y una más para tener en total 6 vueltas y terminar este lado del tejido. Aquí yo ya terminé la última vuelta, ya voy a cortar el hilo. Ustedes, si tejen más vueltas y para dejar el espacio para el ojal lo van a dejar, por ejemplo, si tejen 8 vueltas, el espacio lo van a dejar en la quinta vuelta. Si tejen 10 vueltas, el espacio lo dejan en la sexta vuelta, y así de esta manera el ojal queda entre en medio de todas las vueltas. Y el otro lado del saquito lo vamos a tejer igualito, de la misma manera como empezamos aquí, con un punto acá en el último punto, 3 puntos bajos, punto en este espacio, 3 puntos bajos, punto bajo en este espacio, y así como lo tejimos aquí. Y después vamos a tejer 6 vueltas de la misma manera, nada más que de este lado pues ya no vamos a dejar espacio para botones. Vamos a tejer las 6 vueltas. Yo voy a continuar tejiendo este lado del saquito para después mostrarles cómo tejer el terminado del cuello también. Si quieren contar sus vueltas, aquí sería una, esta parte que sería la primera donde estuvimos tejiendo aquí en los espacios sería una, aquí en medio es otra vuelta, son 2, 3, aquí en medio 4, 5 y 6, esta última. Esta última pues ya corresponde a la última vuelta. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces así cuentan sus vueltas. Ya tengo yo aquí los dos lados terminados. Aquí tengo los ojales y de este lado voy a poner los botones. Ahora voy a continuar tejiendo el terminado del cuello. Para eso, de este lado donde tengo los ojales, aquí de este que me sobró voy a amarrar la otra hebra. Ahora sí voy a comenzar a tejer. Vamos a pasar el gancho aquí en este primer punto. Voy a tomar punto, tejo una cadena y voy a tejer un punto bajo aquí en el mismo punto. Ahí tengo el primer punto bajo y me paso al siguiente espacio donde tengo aquí donde está el ojal y tengo este espacio. Aquí tejo un punto bajo, me paso a este otro espacio de acá y tejo un punto bajo. Acá tengo este otro espacio y tejo otro punto bajo. Aquí tengo 4 puntos bajos sobre esta parte del tejido. Aquí tengo este punto donde tengo estos puntos altos del abanico, tejo un punto bajo. Después tengo este espacio, ahí tejo 3 puntos bajos, 2 y 3. Después tengo este punto, tejo un punto bajo. Después tengo este espacio y tejo 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, y aquí tengo el punto donde está el abanico, ahí tejo un punto bajo y tengo este otro espacio, 3 puntos bajos. Tengo este punto aquí tejo un punto bajo y 3 puntos bajos acá en el espacio. Aquí en el punto bajo,
Acá está el espacio, 3 puntos bajos. Aquí tengo un punto bajo y 3 puntos bajos. Así voy a continuar toda la vuelta. 3 puntos bajos, un punto, 3 puntos bajos, un punto. Así toda la vuelta hasta terminar acá del otro lado del cuello. Aquí ya voy a terminar la vuelta. Aquí tengo el espacio de esta parte del tejido. Aquí en este punto tejo un punto bajo, me paso aquí a este siguiente espacio, punto bajo, me paso a este punto bajo y aquí en este último punto, en este, ahí tejo un punto bajo, así, para tener los mismos 4 puntos que tejí aquí de este lado. Ahora voy a continuar tejiendo de una forma parecida a la que tejimos aquí en la manga. Entonces de aquí voy a tejer hasta aquí, hasta la parte del hombro. Ahí voy a marcar el centro del hombro y de aquí hasta aquí voy a tejer de la misma forma en que tejí la manga, porque necesitamos que el cuello reduzca, se haga chiquito. Entonces de aquí a aquí voy a tejer de la misma manera en que tejimos las mangas y de este otro lado igual. Voy a poner el marcador aquí en el abanico que yo había separado al inicio de la vuelta para las mangas. Y de aquí entonces, de aquí a aquí voy a tejer de la misma manera que tejí las mangas. Entonces voy a comenzar tejiendo. Después de tejer la primera vuelta de puntos bajos, van a tejer la cantidad de cadenas de alto que le quieran dar a su cuello. Yo voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo una más, que es la que va a dar altura. Volteo el tejido. Paso esa cadena que acabo de tejer y tejo punto deslizado en la siguiente. Y aquí volvemos a poner el marcador. Voy a continuar tejiendo de la misma manera, deslizados como tejimos en las mangas, en la parte de enfrente de los ojales. Deslizados 3, 4, 5, 6 y aquí en el punto número 7 vamos a tejer de la misma forma en que tejimos el punto número 5 del puño de las mangas. Entonces vamos a pasar el gancho aquí en el punto número 7, tomo el punto, este sería el primer punto, este que tengo aquí sería el primer punto y es el que corresponde donde empezamos la vuelta. Entonces me paso al siguiente punto pasando el gancho, pasando por las 2 hebras del punto y tomo un punto. Aquí ya tengo los 3 puntos, entonces deslizo estos 2. Y así quedaría terminado el punto número 7. Vamos a poner el marcador y me voy a deslizar 2 puntos. 1 y 2, igual como tejimos el puño de las mangas. Volteo el tejido y comienzo a tejer en el punto número 7. Antes del punto número 7 voy a tener estos 2 deslizados, pero voy a comenzar en el punto número 7. Ahí paso el gancho y tejo el primer punto. Cambio el marcador y lo pongo en este punto que acabo de tejer. Ahora voy a continuar tejiendo de la misma manera los siguientes 6 puntos. Ya tejí los 7 puntos, voy a tejer una cadena, voy a dar vuelta al tejido y voy a comenzar a tejer pasando esta última cadena que tejí.
y esa solamente es para dar altura, esa no la tejemos. Comienzo a tejer los deslizados pasando ese punto y tejo el primer punto y continúo tejiendo los siguientes puntos. Aquí ya estoy llegando al punto número 7. Vamos a tejer de la misma manera. Paso el gancho, tomo el punto y me paso al siguiente punto. Este punto corresponde a la vuelta de ida. Me paso al siguiente, paso el gancho y deslizo los dos puntos. Y aquí tengo el punto número 7. Me deslizo dos puntos, volteo el tejido y comienzo a tejer nuevamente donde tengo el marcador. El primer punto y cambio el marcador. Y continúo tejiendo. Ya tejí el último punto, dejo una cadena, volteo el tejido y comienzo a tejer pasando ese primer punto que acabo de tejer. Aquí tengo el punto número 7, lo tejo de la misma manera, paso el gancho y tomo punto. Me paso al siguiente punto y deslizo los dos puntos. Ahí tengo el punto número 7 terminado. Me deslizo dos puntos, 1 y 2. Volteo el tejido y voy a comenzar a tejer aquí. Así voy a continuar tejiendo de la misma manera hasta llegar donde tengo el marcador del hombro. Aquí tengo el punto número 7 terminado. Me toca deslizarme dos puntos. Me deslizo 1 y aquí ya llegué a donde tengo el marcador del hombro. Ahí voy a deslizar el número 2. Ahí deslizo. Voy a voltear el tejido y voy a comenzar a tejer la vuelta de la misma manera. Voy a comenzar la siguiente vuelta, tejo el primer punto y continúo tejiendo mis puntos. Aquí ya voy a tejer el punto número 7, pero como ya estoy llegando al punto donde tengo el marcador, donde marqué la parte del hombro, a partir de aquí voy a comenzar a tejer de la siguiente manera. Voy a tejer el punto número 7, paso el gancho, me paso al siguiente punto y deslizo. Y de esta manera, como siempre, ya tengo el punto número 7 terminado. A partir de donde puse el marcador para el hombro, voy a deslizar solamente un punto. Ahí, en esta parte, se deslizan dos después de terminar el punto número 7. Esta partecita es la que acabo de terminar de tejer. Y luego aquí tengo los marcadores verdes, que fue donde marqué la parte de los hombros. Y esta es la otra parte. Esta parte de aquí, donde está el marcador rojo y el marcador verde, la voy a terminar de tejer de la misma manera. Y esta parte, que es la parte de la espalda, la voy a tejer de esta manera, como les voy a mostrar a continuación. Aquí tengo el punto número 7 terminado. Me deslicé un punto después del punto número 7, me deslicé un punto. En esta parte, después del punto número 7, me estaba deslizando dos puntos.
En esta parte de la espalda solamente me voy a estar deslizando un punto después del punto número 7. Entonces voy a continuar, volteo el tejido y comienzo a tejer. Paso el deslizado que tejí el último y comienzo a tejer en el punto número 7 de la misma forma. Continúo tejiendo. Volteo el tejido. Y aquí ya estoy de regreso y estoy en el punto número 7. Paso el gancho de la misma manera. Me paso al siguiente punto. Este es el punto donde empecé la vuelta hacia acá. Me paso al siguiente. Tomo punto y deslizo los dos puntos que tengo aquí. Y así queda terminado el punto número 7. Y me deslizo solamente un punto. Volteo el tejido y me paso ese punto y tejo en el punto del marcador. Continúo tejiendo. Llego al punto número 7 y tejo de la misma manera. Paso el gancho, tomo punto, me paso al siguiente punto y deslizo los dos puntos. Me deslizo solamente un punto, volteo el tejido y comienzo a tejer. Y así, de esta forma, vamos a tejer la parte de atrás de la espalda hasta llegar al siguiente marcador para comenzar a tejer la otra parte de enfrente, de la misma manera como tejimos esta parte primera. Entonces yo voy a continuar tejiendo de la misma manera hasta llegar donde tengo el marcador. Ya estoy aquí en la última vuelta antes de llegar al marcador del hombro. A partir de aquí ya toca tejer la otra parte de enfrente y vamos a tejer de la misma forma en que tejimos esta parte de acá, deslizando dos puntos después del punto número 7. Entonces aquí me voy a deslizar dos puntos, 1 y 2. Volteo el tejido, me paso esos dos puntos deslizados y tejo en el punto número 7. Tejo el primer punto, y continúo con los siguientes. Una cadena, volteo el tejido y comienzo mi vuelta. Tejo el punto número 7, me paso al siguiente punto, deslizo los dos puntos, pongo el marcador en el punto número 7 y me deslizo dos puntos, 1 y 2.
Entonces así voy a continuar tejiendo esta parte del frente de la misma manera que tejí la otra, deslizando 2 puntos después del punto número 7. Así voy a continuar para finalizar mi tejido. Aquí ya estoy terminando la última vuelta, ya llegué aquí a la orilla. Voy a tejer el punto número 7, paso el gancho y me paso al siguiente punto, que sería el último. Deslizo, paso un punto más y aquí ya voy a cortar el hilo. Yo estoy terminando de este lado la vuelta, pero puede ser que la terminen acá. Sea donde sea que terminen la vuelta, ahí van a cortar su hilo. Yo aquí lo voy a cortar y así quedaría terminado mi tejido. Ya nomás voy a ponerle unos botones y vamos a ver cómo se mira. Así es como se ve ya terminado. Así se ven las mangas. La parte de abajo con la última vuelta de abanicos, en los bordes de enfrente y los botones que ya le puse, y la parte del cuello. Bueno, pues ojalá que les guste, que se lo tejan en el color que más les guste. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like al video y así poder llegar a más personas. Gracias.